En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de San Ambrosio de Milán, uno de los 4 grandes doctores de la Iglesia latina, junto con San Gregorio Magno, San Agustín de Hipona y San Jerónimo de Estridón. Y la figura de San Ambrosio es muy importante porque gracias a él sucederá un acontecimiento histórico fundamental en la historia de la Iglesia, que será el bautismo, la conversión de San Agustín de Hipona. Precisamente por el ejemplo, por el testimonio de vida del propio San Ambrosio, que va a llamar y a cautivar tanto la atención de aquel que había sido catecúmeno y sin embargo se había ido alejando de la fe cristiana, cayendo en el maniqueísmo, como era Agustín. La figura de San Ambrosio queda, por tanto, como un referente fundamental en la historia de la teología. Y precisamente por la gran aportación que él va a hacer bebiendo de la escuela llamada alejandrina, especialmente de uno de los autores más destacados de Orígenes. Será San Ambrosio quien traiga al rito occidental y a la práctica religiosa de Occidente la introducción a la lección divina, es decir, a una lectura orante de la palabra de Dios. Él, que había sido muchos años catecúmeno, hasta el punto de que era un magistrado romano que tenía que gobernar algunas provincias italianas como Liguria o Emilia, precisamente por su apuesta por la paz en tiempos de conflictos teológicos de los católicos contra los arrianos, a la muerte del arzobispo de Milán, él va a ser proclamado por el propio pueblo cristiano como nuevo obispo. Tendrá que recibir el bautismo, las órdenes sagradas y así poder desempeñar su ministerio. Y él buscaba precisamente que este desempeño del ministerio de buen pastor para aquella comunidad tan importante de Milán se hiciera como forma de vivencia de la caridad y de la unidad. De hecho, esto será lo que llame precisamente la atención de San Agustín de Hipona. No tanto la elocuencia famosa de San Ambrosio, sino ese ejemplo que bajo su callado de pastor había congregado a una comunidad que vivía unida a la fe, que cantaba las divinas alabanzas, que hacía frente a las dificultades, a los problemas, como cuando el emperador Teodosio, de origen hispano, había amenazado con la expropiación de una iglesia para dársela a los arrianos, y el propio Ambrosio, juntamente con su grey, mantuvieron en guardia, vigilando que no viniesen los arrianos a aquel templo, exponiendo incluso su propia vida, que después mandaría al emperador a hacer penitencia pública. Y esto le llevó a una profundización en el conocimiento de la palabra de Dios, que también será de gran utilidad para acercar a San Agustín a la fe cristiana, precisamente porque San Ambrosio va a estudiar bien
lo que él llama los patriarcas y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento en los libros del Pentateuco y los libros sapienciales. Y de esta manera van a encontrar todas las figuras de nuestro Señor Jesucristo que allí se representan. Y San Agustín, que había despreciado el Antiguo Testamento, considerándolo, pues, como era propio de los maniqueos, una historia cruel y extraña, incompatible con la fe cristiana, va a despertar su curiosidad de cómo, precisamente desde Cristo, hacer esa lectura de toda la Sagrada Escritura lleva a la comprensión de un misterio que se fue desvelando desde antiguo de forma gradual, de forma paulatina, con distintas figuras que precisamente venían a representar el misterio del Dios hecho carne. De San Ambrosio de Milán tenemos el llamado himno ambrosiano, que es el Te Deum, que compuso él con San Agustín. Tenemos hasta nuestros días el llamado rito ambrosiano, el rito propio de la Iglesia de Milán, de la diócesis de Milán, que es, si no la más, de las más importantes del mundo, con gran número de sacerdotes. Y en todo pone, pues, esta huella del propio San Ambrosio como pastor fiel, como conocedor y profundizador en la revelación, en la palabra divina, en esa lectura orante, la lección divina, en ese cantar las divinas alabanzas, no en una comunidad monástica como después hará San Agustín de Hipona, pero sí en aquella comunidad de fieles cristianos se vivía la Sagrada Liturgia, el Sacrificium Laudis, la alabanza a Dios nuestro Señor, y era precisamente por eso un gran ejemplo. Nosotros ya en estas vísperas de la solemnidad de la Inmaculada y en este primer sábado de mes queremos acoger la palabra divina como San Ambrosio nos propuso con esa lectura orante, es decir, de profundizar, de no quedarnos simplemente en un conocimiento intelectual, sino de llevarlo a la presencia de Dios, lo que Él mismo nos está diciendo, pues es su palabra revelada. Y precisamente encontramos en María el modelo, el ejemplo, la que, como nos dice el evangelista San Lucas, acoge toda esta palabra de Dios en su corazón inmaculado para meditarla. Pero la Virgen Santísima, como bien señaló Jesús a aquella mujer espontánea que había hecho una alabanza de su madre, dichoso el vientre que te llevó en los pechos que te amamantaron, Nuestra Señora es dichosa porque escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica en su vida. De la Virgen Inmaculada aprendemos a acoger esta palabra divina y a ponerla en práctica, a ejecutarla, a llevarla a cumplimiento en nosotros. Pues que en este primer sábado de mes, en el que siempre ponemos nuestra mirada en la Madre Celeste y vísperas de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, patrona de España, sea un momento especialmente de gracia en que la Virgen Santísima toque nuestro corazón para acercarnos al misterio del Dios revelado, para que cogiendo su palabra la pongamos en práctica, la cumplamos en nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.